parte de nuestro gerente liquidador, el doctor Juan Carlos Sierra Yali. También damos a conocer a todas las partes interesadas que todas las inquietudes o dudas que podamos tener durante la intervención, la vamos a poder hacer a través de nuestro chat interno que cada uno tiene. Podemos hacer las preguntitas para los que de pronto no saben cómo hacerlo. En la parte inferior derecha aparecen unos punticos y allá podemos entrar a través de mensajes de texto. Entonces, esa va a ser la dinámica. De verdad que nos place mucho con cada uno de ustedes. Vemos mucha participación y vamos a dar la palabra a nuestro gerente liquidador para poder dar a conocer nuestro informe de gestión a todas las partes interesadas. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, doctora Eliana, y también un saludo muy especial a todos los grupos de interés de Ferticol S.A. en liquidación. Corresponde en este momento entregar a todos ustedes los pormenores de lo que han sido estos 12 meses luego de que se expidiera el acto administrativo por medio del cual se ordenara la disolución de la sociedad y se diera también en simultánea la orden de liquidar nuestra empresa Ferticol S.A. Durante estos 12 meses se han definido diferentes acciones y es el propósito de esta rendición de cuentas mantener enterados a todos ustedes, a trabajadores, a pensionados, a sustitutas, a herederos, a proveedores, a periodistas, a la comunidad en general, a diputados, a miembros de la Junta Liquidadora y en general a todos los grupos de interés que quieran estar de una manera muy detallada enterados del tema de la liquidación de la empresa. A continuación, voy a compartir pantalla para que ustedes puedan entonces tener el detalle de la información que hemos preparado para ustedes. Esta información la tendremos en... No la puedo compartir. Vamos a ver aquí un momento. Voy a pedirles un segundo mientras podemos hacer el ajuste técnico. Mientras tanto, les recordamos que todas las inquietudes que ustedes quieran hacer o preguntas, la podrán hacer a través de nuestro chat virtual. ¿Cómo accedemos? En la parte inferior, para los que de pronto no están familiarizados con la plataforma, podemos acceder a mensajes de la llamada y ahí vamos a tener todas las inquietudes que las vamos a recepcionar y al final de la actividad vamos a responderlas. Bueno, recordemos que las preguntas las pueden hacer a través de chat. Ya tenemos nuestra primera pregunta, que al final de la actividad lo vamos a resolver. En este momento nos acompañan 24 personas. Estamos dando un compás de espera también a los demás compañeros que quieran participar, a todas las partes interesadas, nos decía nuestro señor gerente liquidador. Todas las personas están interesadas en saber cómo va el avance de la entidad en liquidación. Y hoy, estando bajo la norma, el que nos obliga a nosotros a hacer una rendición de cuentas, por eso hoy estamos acá, para darle las cuentas a cada uno de ustedes de qué gestión hemos realizado durante la vigencia 2022 en pro de la liquidación. Agradecemos, nos den un espacio, estamos haciendo la parte logística de activación, ya nos conectamos en unos minutos.
Recuerde que todas las preguntas van a ser a través del chat, ¿sí? Para tener una mejor orden en la reunión. Para el señor Alberto Hernández, que con mucho gusto ha solicitado levantar la mano, le agradecemos que todas sus inquietudes y preguntas nos las haga a través del chat virtual, que es muy fácil acceder. En la parte inferior derecha de su computador o de su celular aparece el link. Aparece el link de mensajes de la llamada. En este momento tenemos a 27 personas que nos están acompañando en nuestra primera rendición de cuentas del proceso de liquidación de Ferticol S.A. Bueno, doctor Juan Carlos, ya estamos listos para la presentación. Bueno, muy bien. Entonces, damos inicio a la presentación que corresponde a esta rendición de cuentas del año 2022. Tiene que ver con diferentes acciones que se han venido adelantando de estos 12 meses. En primer lugar, una información introductoria a lo que ha sido precisamente la liquidación. Siguiente. El comienzo de la liquidación prácticamente se dio a través de la aprobación de la ordenanza número 28 del mes de septiembre del año 2021, mediante la cual la Asamblea del Departamento otorgó las facultades al señor gobernador del departamento, doctor Mauricio Aguilar Hurtado, para poder adelantar la disolución de la sociedad y liquidación de la empresa. Siguiente. Igualmente, se determinó, con base en las excepciones de la ley 1116, por tener Ferticol más del 90% de su composición accionaria perteneciente al sector público, un nuevo marco jurídico que corresponde al decreto ley 254 del año 2000 y la ley que reglamentó este decreto 254, que es la ley 1105 del 2006. Este es el marco jurídico sobre el cual se tienen que desarrollar todas las actuaciones de Ferticol. El inicio del proceso de liquidación, entonces, se dio con la expedición de 2 actos administrativos por parte del gobierno departamental. De una parte, el decreto 08 del 5 de enero del 2022, por medio del cual formalmente el señor gobernador, con base en las facultades que le otorgó la Asamblea, ordenó la liquidación de Ferticol y se nombró el liquidador. Y también, acto seguido, se expidió el decreto 028 por parte del señor gobernador, que fue por medio del cual se nombró a los integrantes de la Junta Liquidadora. Ahora bien, el decreto 08 contempló diferentes aspectos en su orden y para resaltar lo siguiente. Primero, ordenó la liquidación de Ferticol y la disolución de la sociedad. Vamos despacio, por favor. Segundo, nombró el liquidador de la empresa. El tercer elemento para resaltar es la necesidad de presentar a la Junta Liquidadora el programa de supresión de cargos y la terminación de los contratos de trabajo. En cuarto lugar, se orientó en el mismo decreto 08 de la liquidación lo concerniente al levantamiento de los fueros sindicales para los trabajadores aforados. En quinto lugar, se estableció lo relacionado con la revisión a temas pensionales, cuotas partes y cálculo actuarial de los trabajadores. Sexto aspecto, se estableció
la normalización y el traslado de pagos de las pensiones a través del Fondo Territorial de Pensiones de la Gobernación de Santander. Y quiero hacer ahí un pequeño énfasis porque este fue uno de los grandes temas, motivo de preocupación de pensionados, sustitutas y también familiares o herederos que veían dentro de la liquidación una expectativa grande frente a lo que podría ser la responsabilidad de la instancia sobre quién podría después otorgar el pago de las mesadas pensionales. Pues bien, fruto de ese ejercicio de análisis jurídico y también recepcionando las diferentes inquietudes de pensionados y de diferentes instancias desde la gobernación y junto con la liquidación, se determinó que dentro del articulado del decreto se estableciera precisamente este punto tan importante, que se trabajara no solamente en la normalización, sino que quedara también establecido en el decreto, una vez se culminara con el proceso liquidatorio, el traslado del pago de pensiones a través de esta instancia de la Gobernación de Santander, que es el Fondo Territorial de Pensiones, con lo cual se buscaba, como en efecto se logra, dar tranquilidad a todos los pensionados y a toda la comunidad de sustitutas y herederos de pensionados. En séptimo aspecto, el decreto 08 incluye, por supuesto, la realización de inventarios y avalúos oficiales dentro del marco de la liquidación. En octavo punto, se tiene la conformación de la masa de la liquidación, así como, en noveno lugar, se pudo establecer todo lo que es el cronograma dentro del proceso de presentación de reclamaciones formales a la liquidación de Ferticol, el ejercicio interno de definir lo que es por parte de Ferticol en liquidación el tema de las graduaciones y calificaciones de las acreencias presentadas y de la misma manera poder contemplar otros aspectos inherentes al tema del proceso de la liquidación. Adelante. En décimo punto, definir el tema de los bienes que se tienen. Atrás, por favor. Le voy a rogar el favor al que maneja el tema de la presentación que acate, por favor, el tema de poder adelantar la presentación conforme está establecido, porque si no, esto va a ser imposible. Vamos a hacer aquí un ajuste pequeño a ver si podemos organizarnos. Les ruego me dispensen un minuto mientras hacemos un ajuste técnico. Bueno, nuevamente le damos un saludo muy especial a todos los extrabajadores, pensionados, sustitutas, contratistas, proveedores, entidades públicas y demás partes interesadas que nos acompañan en nuestra primera revisión de la vigencia 2022 sobre el avance del proceso de liquidación de Ferticol. Se siguen sumando más personas, a la fecha tenemos más de 35 personas que nos acompañan y con esto pues estamos dándole cumplimiento a la rendición de cuentas que es importante para cada una de las partes interesadas, saber cómo va el avance, cuál es la expectativa para esta vigencia. Llega nuestro gerente liquidador y cedemos nuevamente la palabra. Bueno, muy bien, entonces ya tenemos aquí otra ayuda técnica para poder sortear el impasse que se nos ha presentado. Y con esto entonces seguir diciendo que estos 11 elementos son los aspectos más importantes que pudo condensar el decreto 08 expedido por el señor gobernador del departamento, por medio del cual entonces no solamente se ordenó la liquidación, se nombró liquidador, sino que adicionalmente se definieron los aspectos más esenciales dentro de lo que es este desarrollo de la liquidación de la empresa. Y aparte de eso, también se conformó la Junta Liquidadora, donde de manera particular
además de tener la presencia de funcionarios del gobierno departamental, específicamente el secretario de Hacienda que preside la Junta, se tiene la participación del secretario administrativo, lo que se conocía antes como el secretario general de la gobernación del departamento, al igual que el secretario de Agricultura y el jefe de la oficina jurídica. Por ser la Universidad de La Paz, el socio también con participación importante, accionaria dentro de la empresa, se definió una participación dentro de la Junta Liquidadora de esta entidad educativa de Barranca Bermeja, a través de su rector, y de una manera muy especial también por parte del señor gobernador se estableció la participación tanto de trabajadores como de pensionados, con presencia en consecuencia de el ingeniero Luis Felipe Mejía en representación de la Asociación de Pensionados y por parte de los trabajadores del señor Manuel Alarcón Forero. De otro lado, las actuaciones del proceso de liquidación de manera especial, destacar el establecimiento del órgano de difusión de la liquidación, que es la página web de la liquidación, donde todas las personas que deseen conocer los diferentes aspectos, tanto históricos como de actuaciones de diferente orden, en el marco de la liquidación, los pueden consultar en esta página, www.fertilizantescolombianos.com. Este es un reflejo, como ustedes lo están viendo en la pantalla, de lo que es el órgano de difusión oficial de la liquidación, que tiene diferentes aspectos, repito, desde los decretos de liquidación, el marco jurídico de la liquidación, las actuaciones de la Junta Liquidadora, orientaciones de temas de interés particular para pensionados, los diferentes comunicados que periódicamente se expiden, los emplazamientos, los procesos de contratación, etcétera, todos los diferentes aspectos que de una u otra manera mantienen ilustrados a quienes deseen conocer los pormenores de la liquidación de Ferticol. Los encontrarán entonces en esta dirección, www.fertilizantescolombianos.com. De la misma manera, allí diferentes grupos de interés visitan esta página. Reflejo que se tiene aquí proyectado es el comportamiento que se da a nivel de los accesos que realizan a cada uno de los temas publicados en la página web, y en la parte superior izquierda se refleja también desde dónde se está accediendo a la página de la liquidación de Ferticol, donde encontramos con sorpresa, como ustedes ven resaltado en color azul, diferentes países, tanto del continente americano como de Europa y Asia, que acceden a conocer la información de fertilizantes de una manera oficial, como se establece en esta página web de la liquidación. Por otro lado, otro aspecto para resaltar dentro de las acciones de la liquidación fue la presentación del plan de supresión de cargos que se dio a la Junta Liquidadora, y para resaltar, entonces, queda establecido que del total de 192 personas que estaban vinculadas a Ferticol, entre empleados de libre nombramiento, como trabajadores oficiales indefinidos y trabajadores temporales, de 196 personas que estaban vinculadas a Ferticol, se presentó todo el procedimiento para poder suprimir los diferentes cargos. En total fueron suprimidos 165 cargos y quedó pendiente el tema de 18 trabajadores aforados que también se fueron suprimidos, pero como está establecido en la legislación colombiana, previa una autorización de la autoridad competente en este sentido, del juzgado laboral de la ciudad, y con posterior revisión del Tribunal Administrativo de Santander. En total, en consecuencia, sería, incluidos los trabajadores aforados, la supresión de 183 cargos que se autorizó por la instancia correspondiente, para continuar con una planta para adelantar
todas las acciones de la liquidación de 13 personas en Ferticol. Importante también tener en cuenta el procedimiento de las reclamaciones, que es una de las instancias definitivas y decisorias dentro del proceso de la liquidación. Estas reclamaciones fueron en total 454, que después de los emplazamientos respectivos fueron presentadas a la empresa. La gran mayoría reclamaciones laborales con apoderado y sin apoderado, y también el valor de las reclamaciones ascendió a una cifra cercana a los 166.000 millones de pesos, específicamente y de manera fuerte, impactando dentro de esta valoración lo que corresponde al tema de la seguridad social y seguido del tema de las reclamaciones laborales. Entre el tema de la seguridad social y el tema laboral corresponde a cerca del 87% de lo que son las obligaciones de la empresa, y obviamente frente a este tema específico de las reclamaciones, lo que se presentó en su momento. Este periodo de reclamaciones se obró entre el 21 de marzo y el 23 de junio, como fue de conocimiento de todos ustedes. Y por parte de la empresa se dio una asesoría permanente a través de las diferentes instancias para poderlas presentar, presencial, por intermedio de apoderado, de manera virtual y con capacitaciones permanentes a quienes así nos lo requirieron. El auto de calificación finalmente, después de presentadas las reclamaciones, se expidió el 23 de junio del 2022, y en este auto de calificación precisamente se graduaron y calificaron las reclamaciones que se presentaron de manera oportuna dentro del proceso de la liquidación de Ferticol, con información financiera específica resumida de la siguiente manera. Las reclamaciones tenían unas pretensiones del orden de los 166.000 millones de pesos, luego de diferentes evaluaciones internas desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista contable y financiero, se definió aceptar 37.675 millones de los 166.000 reclamados. Es decir, se negaron 128.000 millones de pesos con las argumentaciones que se otorgaron a cada uno de quienes presentaron las reclamaciones. Esto quiere decir que del total de las reclamaciones presentadas, el 77.32% de lo reclamado fue negado por la liquidación, en tanto que el 22% fue aceptado. Sin embargo, la ley establece que una vez graduadas y calificadas las reclamaciones, se pueden interponer recursos frente a esa actuación realizada por parte del liquidador. Y en efecto, de los 454 reclamaciones presentadas, se dieron 210 impugnaciones, es decir, el 46.25% de los recursos que deben ser resueltos de manera individual a cada uno de los reclamantes. Las etapas claras en el cronograma y en el calendario de la liquidación y específicamente de las reclamaciones son de la siguiente manera, para que todos los tengan también muy bien definido y mapeado dentro de lo que en este momento estamos actuando con Ferticol en liquidación. Entre el 1 y el 23 de marzo, anunciaba, se hizo la convocatoria y se publicaron los emplazamientos para poder hacer la presentación de las reclamaciones. De ahí fue donde se presentaron las que fueron graduadas y calificadas. Se presentaron 0 objeciones frente a este periodo de presentación de reclamaciones. Se hizo la graduación que dio lugar a la expedición del acto administrativo que he mencionado, y posteriormente dentro de esto se presentaron los recursos de reposición que debimos empezar a resolver desde el mes de julio hasta el mes de diciembre, en unas jornadas intensas, arduas, muy detalladas,
de mucha precisión, sobre todo financiera, porque tiene que ver con cifras de lo que han sido reclamaciones de salarios, de la vinculación, del tiempo de servicio y demás aspectos inherentes a cada uno de los trabajadores, de pensionados y de las personas que de una u otra manera el interés de que se les resuelva la reclamación por parte de Ferticol. Y en ese sentido, por esta razón, desde el presente mes de febrero ya empezamos a hacer las notificaciones de la resolución a los recursos de reposición presentadas por las personas que así lo hicieron en el proceso de liquidación de la empresa. Notificaciones que hemos continuado haciendo durante los presentes días y que continuará hasta el próximo mes de marzo, cuando habremos concluido la resolución de esos recursos que finalmente permitirán a quienes así lo decidan poder llegar a la otra instancia, que es las demandas ante el contencioso administrativo, como lo contempla la norma. Esto es, en términos generales, las etapas de las reclamaciones, y como ustedes ven, ya estamos en este momento terminando de hacer las notificaciones de la resolución de los recursos de reposición presentados en la empresa, con lo cual se daría paso entonces a la instancia superior, que pueda, a quienes así lo decidan, entrar a revisar las reclamaciones como demanda ante el contencioso administrativo, donde nosotros seguramente también, por supuesto, podremos dar las acotaciones de todo lo actuado por parte nuestra como liquidación de la empresa. En resumidas cuentas, el resumen general de las acreencias, podemos decir que las de primera clase, es decir, las que tienen prelación de pagos, están las reclamaciones laborales, las pensionales, están los impuestos y contribuciones, y también está la seguridad social. Por otro lado, los parafiscales. En total, de estas reclamaciones de primera clase, ascienden a una cifra de 41.800 millones de pesos. Las acreencias de quinta clase son del orden de 807 millones de pesos. Y las reclamaciones extemporáneas ascienden a la cifra de 2.105 millones de pesos. Las extemporáneas, como su nombre lo indica, fueron las que llegaron después del periodo fijado para la aceptación de las reclamaciones, para poder hacer las calificaciones respectivas. Y adicionalmente, también dentro de la parte contable y financiera se definió el otro aspecto, que es el pasivo, que, siendo cierto, no fue reclamado dentro de las etapas establecidas en la liquidación, aspecto que ascendió a la cifra de 18.340 millones de pesos. Este pasivo cierto no reclamado, que repito, asciende a la cifra de 18.340 millones de pesos, lo contemplan diferentes proveedores de bienes y servicios, entidades oficiales por el orden de 2.978 millones de pesos, está el SENA, están las deducciones de nómina, y un aspecto también que pesa mucho dentro del pasivo cierto no reclamado son diferentes fondos de pensiones que no hicieron el procedimiento respectivo, que asciende a la cifra de 6.788 millones de pesos. Por otro lado, otro aspecto a detallar es lo que tiene que ver con el levantamiento de los fueros sindicales. En total se presentaron 19 demandas, como está establecido en la norma, desde el 16 de febrero del año 2022, es decir, casi un año. En Barrancabermeja existen 2 juzgados laborales. El primero, de una manera muy diligente, pudo adelantar, como lo establece la ley, de manera prioritaria la resolución de las demandas presentadas para el levantamiento de los fueros sindicales. No así lo fue con un juzgado, específicamente el segundo laboral, para poder hacer el levantamiento de los fueros sindicales, y finalmente se tuvo una demora
porque las audiencias fueron programadas hasta el mes de noviembre del año anterior, es decir, que las demandas después de haber sido radicadas en el mes de febrero del año 2022, el Juzgado Segundo Laboral específicamente programó las audiencias para el mes de noviembre, lo que generó obviamente un impacto establecido por parte de Ferticol en el orden de casi 380 millones de pesos. A estos trabajadores, entre otras, que se les está levantando el fuero, tienen la empresa que seguir reconociendo algunos emolumentos, entre ellos salario, prima de servicios, prima de Navidad, vacaciones, prima de vacaciones, bono de recreación, cesantías, intereses de cesantías y a quienes les corresponde también prima de conversión. Esto porque así lo establece la ley. En total, en este momento aún se tienen 3 trabajadores que siguen siendo aforados, que el juzgado segundo no ha resuelto el tema de la demanda. Los otros están en revisión en el Tribunal Administrativo de Santander por esta demora que he mencionado. Desde el mes de julio del año anterior solicitamos de manera especial al juzgado solicitud del impulso procesal y a no obtener respuesta porque, como repito, después de tener la radicación de las demandas desde el mes de febrero y programar audiencias hasta el mes de noviembre, en fecha 6 de octubre, solicitamos una investigación disciplinaria contra el juez segundo laboral del circuito de Barrancabermeja por demoras en el levantamiento de los fueros sindicales. Estamos pendientes también de la resolución de estos aspectos por parte de la instancia superior del juzgado laboral. Frente a la situación de los trabajadores, que también despierta gran inquietud, en el mes de diciembre se tuvo ocasión de hacer un adelanto simbólico, como también lo definimos, y fue solicitado por la representación de los trabajadores en la Junta Liquidadora para que en este mes de diciembre, finalizando año, pudiera darse un adelanto simbólico a manera de pago anticipado a cada uno de los trabajadores, como en efecto todos pudieron recibir este recurso. Pero más allá, la situación de los trabajadores refleja complejidades del siguiente tenor. Recuerden que el tema, como lo he mencionado, de las reclamaciones asciende a pretensiones superiores a los 108.000 millones de pesos. Y existen procesos que no han concluido. De hecho, hay algunos todavía en el juzgado laboral, están también en los tribunales y alguno ha llegado también a nivel de la Corte Suprema de Justicia, lo que implica que estos procesos que están en curso, por supuesto que no se pueden nada distinto que esperar a que se resuelvan para poder proceder en el reconocimiento y pago a las personas que tienen que ver con cada uno de estos procesos. Y adicionalmente de ello, como le he mencionado, hay otros trabajadores que aún no se les ha autorizado el levantamiento del fuero para hacer la terminación del contrato de trabajo, específicamente 3 trabajadores y los otros que están también en revisión del tribunal. Por otro lado, además del tema de la situación de los trabajadores de Ferticol, debo decir que el 85% de los recursos que se interpusieron para calificar y graduar de las reclamaciones corresponde a creencias laborales y de seguridad social, es decir, que es lo que en esencia pesa más, pero también los trabajadores han conocido de las actuaciones que he realizado como liquidador, identificando que así como la empresa le debe a los trabajadores, hay trabajadores que también le deben a la empresa por una cifra cercana a los 7.308 millones de pesos, fruto de conciliaciones y transacciones que se dieron entre el año 2016, 2017 y 2019 con información errónea, equivocada, y donde se dio recursos de pago que no le correspondían a los trabajadores, y en la legislación colombiana los trabajadores también, así como la empresa tiene la obligación
de resolverles la situación económica a los trabajadores también tienen que resolver las deudas que tienen con la empresa, que repito, son del orden de los 7.308 millones de pesos, y que en su gran mayoría los trabajadores que tienen esta novedad no se han acercado a la empresa a resolver esta situación, lo que hace que, por supuesto, en consecuencia, demore mucho más lo que es poder finiquitar los temas laborales en Ferticol dentro del proceso de liquidación. Pero adicionalmente también, de todos es sabido que por ser el pago a los trabajadores el mayor monto dentro de las acreencias, obviamente se tiene que recurrir al mayor activo también que tiene la empresa, que son los inmuebles, donde se tiene una cifra cercana a los 81.900 millones de pesos para responder por estas acreencias, que repito, se tienen que dar en estricto orden conforme lo está establecido, está contemplado en la ley, y donde la prelación también la tienen las acreencias laborales que ya he mencionado en precedencia. Aparte de eso también, recuerden que para poder resolver el tema del pago de las acreencias laborales, se tiene que también resolver el tema de los embargos y de manera especial la hipoteca que todavía pesa sobre el lote donde funcionaba la empresa en favor de Ecopetrol. Ahora más adelante podré detallar algunos aspectos para que también sea de conocimiento de todos ustedes, porque hasta la fecha no se ha logrado con Ecopetrol acceder al levantamiento de esta hipoteca, lo mismo que existe para poder vender la necesidad de resolver el tema del impuesto predial con la alcaldía, que no puede estar por encima de las acreencias laborales, pero que es una deuda que existe con el municipio, pero que en la alcaldía, en la Secretaría de Hacienda, aún existen vacíos jurídicos y lagunas que estamos en este momento trabajando para poder resolverlas, en el sentido de que no se puede parar la liquidación y que en consecuencia debe darse en el marco de la norma la viabilidad para que se pueda vender los activos de la empresa y poder de esta manera honrar y pagar las acreencias que también están establecidas en la norma. Esto en términos generales es lo que tiene que ver con la situación de los trabajadores. Por otro lado, frente a los pensionados, el cálculo que se tiene de las obligaciones con corte 31 de diciembre del 2021, estamos en este momento finiquitando algunas gestiones para poder tener el cálculo actuarial con fecha 31 de diciembre del 2022, con lo cual estamos trabajando con el del 2021, que asciende a unas obligaciones de 6.800 millones de pesos. Este es el comportamiento histórico del cálculo actuarial con las firmas especializadas. Eso no lo hace el liquidador, son firmas especializadas que se contratan para poder hacer esa proyección matemática de las obligaciones que tiene la liquidación, y eso nos da en consecuencia unas obligaciones del orden de los 6.809 millones de pesos. Ferticol tenía hasta el año pasado algunas obligaciones atrasadas para los 122 beneficiarios, entre ellos pensionados y sustitutas, específicamente 72 mesadas atrasadas, 61 mesadas y 11 extras, según los cálculos de la empresa, y del patrimonio autónomo que se constituyó con un portafolio que tiene inversiones del orden del año 2022, 2023 y 2024, se tenía un saldo de 9.437 millones, por lo cual se empezó una gestión intensa para poder lograr los recursos que permitieran saldar esa deuda de casi 6 años que tenían con los pensionados de la empresa. Gestiones que tocó al Ministerio de Hacienda, donde durante 8 meses
nos tocó hacer todo el tema de la viabilidad financiera de las obligaciones, la exigencia de poder cumplir el migrar la información a la plataforma de los pensionados establecida por el gobierno que se llama Pasivocol, y durante 11 meses con el Ministerio del Trabajo buscar que se liberaran los recursos que estaban allá congelados, por decirlo de alguna manera fácil de entender, en Fiduagraria, y al final la conclusión definitiva después de un año de gestiones. Y debo decir también que con la ayuda del viceministro del Trabajo, doctor Edwin Palma, logramos que se definiera finalmente en derecho que ni el Ministerio de Hacienda ni el Ministerio del Trabajo tienen competencia sobre las actuaciones de Ferticol, con lo cual entonces se liberaron los recursos y en el mes de diciembre finalmente se pagaron la totalidad de las mesadas atrasadas a los pensionados. Esto quiere decir que en el mes de diciembre finalmente se logró la normalización de las obligaciones pensionales en fertilizantes, es decir, que ya es una realidad la normalización de estas obligaciones al punto que el pago ya en este año 2023 empezó a hacerse como corresponde, de manera cumplida y normalizada para cada uno de los beneficiarios. Este es un aspecto a resaltar precisamente como una victoria temprana dentro del proceso liquidatorio, porque reconoce a las deudas que se tenían con los pensionados, y con la normalización en adelante lo que se debe garantizar es a perpetuidad, que no vuelvan a presentarse estas moras que afectaron tanto a pensionados como a sus familias y por supuesto a sustitutas e incluso a herederos a quienes se les ha venido reconociendo sus derechos dentro también de lo establecido en la normatividad colombiana. Debemos en este momento definir lo que corresponde al nuevo encargo fiduciario para los pensionados, un tema que en principio se pensaba que era de fácil aceptación en el sector financiero, y por lo cual hicimos una invitación pública en donde invitamos 6 entidades que participaron, Fiduagraria, BBVA, Bancolombia, Banco de Occidente, Banco Popular, Davivienda, y para sorpresa nuestra, no se recibió ninguna propuesta por parte de ninguna de estas entidades. ¿Por qué? Es la pregunta. Fiduagraria evaluó el histórico del negocio de fertilizantes y, debido, por supuesto, a todos los incumplimientos y todas las dificultades que tuvo con Ferticol, decidió entregar el portafolio. Y las otras entidades financieras manifestaron que la naturaleza de recursos de una entidad con participación pública, más del 90% como Ferticol, desestimaban lo que podría ser de alguna manera el interés de estas entidades y decidieron no presentar ninguna propuesta económica. Por esta situación, el pasado mes de diciembre se expidió la declaración en la que se declaró desierta esta invitación pública para poder tener un nuevo encargo fiduciario, y acto seguido empezamos de manera inmediata a resolver esta situación con nuevas entidades que estuvieran vinculadas en el manejo de recursos públicos para que a través de ellos pudiéramos tener esta participación. Sin embargo, nos llamaba poderosamente la atención el por qué las entidades del sector financiero tradicionales no participaban. Y la respuesta, por ejemplo, que nos dio el Banco Popular es la siguiente. Ellos consideran los recursos de Ferticol, entre comillas, como montos rotos, es decir, que son montos que no representan un interés dentro de lo que pueden ser las actividades fiduciarias para entidades de esta naturaleza. Por esta situación, tuvimos que recurrir a nuevas propuestas, entre ellos a Corficolombiana y Fiducentral, y de las dos recibimos formalmente de Fiducentral la posibilidad de poder constituir un encargo fiduciario vigilado. Esta entidad es vigilada por la Superfinanciera, es una entidad de economía mixta que ya tiene amplia experiencia, fue creada en 1992, y el mayor accionista es el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, conocido
comúnmente como el IDEA. Y con ellos estamos trabajando en lo que es el proceso ya de establecer el nuevo encargo fiduciario, tema que estaremos resolviendo en los próximos días y donde, entre otras cosas, como fiducomitente tendrá presencia un representante de los pensionados como vocero de quienes obviamente son este grupo de interés para que en este órgano, como fiducomitente, como comité fiduciario, que es donde se toman las decisiones de los recursos que tienen que ver con las obligaciones pensionales, pues estos amigos pensionados tengan participación directa y conozcan el detalle de lo que se vaya a actuar con sus recursos. Entonces, en este proceso estamos para el tema de los pensionados. Ya en cuanto a los estados financieros de la liquidación, para conocimiento de todos ustedes, también debo decir que con corte a 31 de diciembre del 2022, debemos tener en cuenta un aspecto fundamental, que la contabilidad de Ferticol cambió, porque una cosa es la contabilidad de una empresa normal o en reestructuración como estaba Ferticol y otra cosa es la contabilidad de una empresa en liquidación como es la realidad actualmente de nosotros. Las novedades tienen que ver con que el inicio de la liquidación establece una nueva clasificación de la información contable y financiera de la empresa, tal cual lo señala la resolución 461 del 2017, la 220, la 224 y la 2025, que son las que regulan este tipo de información financiera para empresas en liquidación. Pero aparte de todo, se adopta un nuevo catálogo de cuentas de acuerdo al establecido por la Contaduría General de la Nación, donde lo que se definen son dos grandes grupos, por llamarlo de alguna manera, que son activos para liquidar y activos para trasladar, y en segundo lugar los pasivos para liquidar y los pasivos para trasladar. De esa manera, con esa claridad y con las novedades en la contabilidad de Ferticol en liquidación, pues se proyectó la situación financiera de la empresa, que en términos muy concretos nos da las siguientes cifras. Unos activos que ascienden a 92.900 millones de pesos frente a unos pasivos establecidos en 141.481 millones de pesos. Esto quiere decir que el patrimonio de Ferticol está en menos 48.568 millones de pesos. Esta es la situación financiera donde, como ustedes ven, son superiores los pasivos que los activos, lo que arroja un patrimonio en negativo de la compañía. Por otro lado, de una manera detallada, los activos, como los acabamos de mencionar, que tienen esa nueva clasificación donde se definen los activos para liquidar, son del orden de 86.103 millones de pesos y los activos para trasladar del orden de los 6.809 de pesos. Activos para liquidar 86.100 millones de pesos y activos para trasladar 6.809. Esos activos para trasladar, fíjense, son lo correspondiente al cálculo actuarial, es decir, las obligaciones pensionales. Ahora bien, dentro de los activos se discrimina lo que tiene que ver con los activos para liquidar, en donde se tienen allí lo correspondiente a efectivo equivalente al efectivo, cuentas por cobrar, préstamos por cobrar, inventarios, que es el que mayor peso tienen los activos para liquidar, por el orden de los 84.612 millones de pesos. Lo que corresponde a unos activos para liquidar de 86.103 millones de pesos, como he reseñado con anterioridad. Y los activos para trasladar, como también hice la claridad, lo que corresponde al cálculo actuarial con una cifra de 6.809 millones de pesos. Por otro lado, en cuanto corresponde a los pasivos, entonces están todos los que tiene que ver con las acreencias
de la resolución 050, es decir, las que se calificaron y graduaron, los pasivos para trasladar, las reclamaciones extemporáneas, los pasivos cierto no reclamado, las obligaciones de la liquidación y los pasivos sujetos a incertidumbre, que tiene un peso también dentro de los pasivos significativo porque es del orden de los 75.300 millones de pesos. Esta cifra fundamentalmente se establece, como su nombre lo indica, a procesos que tienen incertidumbre porque corresponden a sentencias o a fallos específicamente judiciales que, como en este momento no se tienen al final, sí se tienen que tener establecido contablemente para poder entonces hacer el ejercicio de, en su momento, poder honrarlas tal cual lo establece la norma. Por otro lado, dentro de los pasivos que tienen que ver con las acreencias establecidas en el acto administrativo de graduación y calificación, los de la primera clase, entonces las laborales son del orden de casi 27.000 millones de pesos, que es lo que más pesa dentro de estas acreencias de primera clase, seguido de las mesadas pensionales, cuotas partes pensionales, las ARL, el bienestar familiar, los fondos de pensiones y impuestos según la norma. Y los de quinta clase, que son proveedores de bienes y servicios que alcanzan una cifra de 803 millones de pesos. Por otro lado, dentro de los pasivos para trasladar, como he mencionado, está la proyección matemática de las obligaciones con los pensionados, que son del orden de los 6.800 millones de pesos, y las reclamaciones extemporáneas, que por un lado es servicios financieros y suministros de diferente naturaleza, pero también para fiscales que se presentaron de manera extemporánea dentro del periodo establecido en la liquidación. Aparte de ello, el pasivo cierto no reclamado lo constituyen entonces proveedores de bienes y servicios, entidades oficiales, el tema de la parafiscalidad, deducciones de nómina, fondo de pensiones y EPS. Y dentro de las obligaciones de la liquidación también están los salarios de los aforados, porque así lo establece la norma, las mesadas pensionales y otros. Esto en términos muy específicos frente a los pasivos, a lo que hay que sumarle también las contingencias que se tienen que proveer contablemente para poder atender una vez resulten los procesos judiciales dentro de la instancia en donde se encuentren. Y el contraste de estas cifras frente a lo que es el tema de los pasivos contra los activos nos genera un déficit patrimonial que está en menos 48.568 millones de pesos. Ahora bien, hemos hablado que la liquidación en este momento debe corresponder a unos recursos que se deben generar específicamente por los activos con que cuenta la empresa, tanto bienes muebles como bienes inmuebles. Para eso entonces se hizo un proceso de avalúo de inventarios que contó con el siguiente organigrama o con el siguiente procedimiento. En primer lugar, para poder hacer estos avalúos y estos inventarios, se hizo una invitación pública, es la invitación pública 002. Todo lo que estoy hablando está en la página de la liquidación, www.fertilizantescolombianos.com, lo que quiere decir que toda esta información ha sido pública como corresponde también la norma. Además de hacer la invitación pública para hacer los avalúos, se hizo las publicaciones respectivas en las plataformas, también como lo ordena la ley de los órganos de control, específicamente publicaciones en el SECOP y el CIA Observa, al igual que en la página web de fertilizantes. En tercer aspecto, para poder hacer los avalúos y los inventarios, se hizo el procedimiento de evaluación de las propuestas recibidas y se adjudicó a una firma con sede en Bogotá, experta en el tema inmobiliario, que es una firma
multinacional con presencia en diferentes países. El contrato inició su ejecución con la firma TINSA desde el mes de mayo hasta el mes de agosto del año inmediatamente anterior. Los resultados fueron analizados por la revisoría fiscal y de una manera detallada. Después de esta revisión fueron aprobados en el mes de octubre del año anterior. También fueron presentados a la Junta Liquidadora de Ferticol y debo decir que como invitados especiales también se cursaron misivas a la Contraloría General del Departamento, al igual que a la Asamblea de Santander, para que ellos pudieran tener conocimiento detallado de lo que se actuó. Por otra parte, se hizo la aceptación de la valoración de los activos en el mes de noviembre y se publicaron los inventarios finales el 8 de noviembre, donde no hubo ningún tipo de objeciones dentro del periodo que también establece la norma para quienes así lo hubieran observado. Por esto, finalmente, se dio la aprobación de los inventarios mediante acto administrativo expedido el 15 de diciembre del 2022. Estos fueron todos los pasos que se cumplieron para poder hacer el tema de los inventarios y los avalúos en estricto rigor a la norma. Y los ítems que se inventariaron y evaluaron en total fueron 4.651, entre activos, herramientas y repuestos. Dentro de lo que se hizo de avalúo de inmuebles, se incluyeron 5 lotes o áreas de la cual tiene legalmente derechos Ferticol S.A. en liquidación. Lo que nosotros hemos definido como lote Los Ángeles, que es el área para que se pueda identificar fácilmente por los trabajadores, por los pensionados, por la comunidad en general. Eso es en predios del barrio Gaitán, alguna parte del Internacional. Y este lote, entre otras cosas, no estaba contemplado dentro de los bienes inmuebles de Ferticol y fruto de ese detallado y minucioso trabajo por identificar los bienes que estaban en registro de instrumentos públicos en nombre de Ferticol, lo logramos identificar con el número de la matrícula inmobiliaria y aun cuando es un área cercana a los 30.000 metros cuadrados, es decir, casi 3 hectáreas, y está invadido desde hace aproximadamente 30 años, corresponde a la liquidación hacer el proceso de legalización, como también está establecido en la norma. El lote Los Chorros, que es un lote que también está invadido desde hace aproximadamente 7 años, que tiene en este momento orden de desalojo por parte de una autoridad competente que es una inspección de policía y desde el año 2018 y de lo cual hemos venido reclamando a la alcaldía, a la Secretaría de Gobierno de la misma inspección que cumpla una orden judicial que ya establece el desalojo. Sin embargo, no se ha podido lograr el cumplimiento de esta norma. Seguimos cursando las comunicaciones a las instancias que corresponde para que se defina este tema en el marco de la liquidación. Se tiene también los predios de la Ciénaga San Silvestre, donde se tenía el sistema de captación de agua por parte de Ferticol, la franja de obras públicas, es decir, la que se encuentra entre la esquina de obras públicas hasta la vía de acceso al colegio de Ferticol, que es un área cercana a los 15.000 metros, que está invadida también desde hace aproximadamente 30 años y que tiene la necesidad también de hacer la legalización de estos predios conforme la norma. Y el otra área, que es el área de aproximadamente 200.000 metros cuadrados, que es donde funcionaba la empresa, que tiene un área cercana a las 20 hectáreas y que en ese sentido se tiene que hacer el procedimiento también para venta. El procedimiento se adelantó desde el año anterior
no se presentaron ofertas y vamos a continuar. En este momento ya estamos haciendo toda la etapa jurídica para poder lograr la venta previa, la resolución de las situaciones que he mencionado con anterioridad que tienen que ver con las hipotecas o la hipoteca de Ecopetrol, lo que tenga que ver con posibles embargos y adicionalmente también el tema correspondiente al pago del impuesto predial. Esto es en consecuencia de manera puntual lo que se hizo dentro del proceso de avalúo de los bienes inmuebles de Ferticol, que en total suman 81.956 millones de pesos. En tanto que los bienes muebles, los anteriores eran los inmuebles, los siguientes son los bienes muebles, que tienen que ver con muebles y enseres, con los equipos de cómputo, transporte, laboratorio, maquinaria amarilla, maquinaria y equipo en general, herramientas, repuestos, tienen una valoración definida por parte de la firma TINSA de 5.767 millones de pesos. El total de los avalúos, sumando los bienes muebles y los bienes inmuebles, alcanza una cifra de 87.723 millones de pesos. Y este proceso de venta de activos, como lo mencionaba, el año anterior tuvo dos actuaciones jurídicas específicas. Por un lado, la venta de bienes muebles, en la que se hizo mediante invitación pública, se hizo una visita de campo por parte de 5 empresas, pero donde no se tuvieron propuestas económicas recibidas con lo que llevó en consecuencia a que se declarara desierta mediante la expedición de la resolución 080 del mes de diciembre del 2022. Esto en cuanto a los bienes muebles, donde pese a la invitación pública y a lo que tiene que ver con las visitas industriales realizadas por algunas empresas interesadas, 5 en total, no se animaron a presentar propuesta económica. Y por el lado de los bienes inmuebles, también la invitación pública 005, que no tuvo visita de campo por parte de ninguna empresa interesada. En consecuencia, no hubo ninguna propuesta económica presentada y también se debió declarar desierta mediante la resolución 084 del mes de diciembre del 2022. De esta manera, tanto los bienes muebles como los bienes inmuebles, como pueden observar, pese a que se hicieron mediante invitaciones públicas, no hubo propuestas formales para que fueran adquiridos por parte de personas o empresas interesadas, y con la declaratoria desierta ahora debemos continuar con el proceso como lo establece también la norma para en el menor tiempo posible poder tener la venta de estos elementos y que puedan, al monetizarse, permitir que se puedan hacer el pago de las acreencias respectivas. ¿Qué quedan pendientes? Tareas prioritarias. Por un lado, como lo he mencionado, el levantamiento de la hipoteca de Ecopetrol, que es un aspecto fundamental que se tiene que acometer en el menor tiempo posible y donde ya hemos adelantado algunas gestiones con Ecopetrol, el pago de la seguridad social y el tema del impuesto predial. 3 de los aspectos más importantes que tienen que ver con la situación de la empresa y, como lo he mencionado, repito, ya se ha avanzado de manera significativa con participación, quiero resaltarlo también, del sindicato Sintra-Enquigas con sus directivos, que fruto de su gestión han llevado el tema a nivel del Ministerio del Trabajo, y he participado en algunas reuniones promovidas por Sintra-Enquigas y con quienes hemos avanzado en algunos aspectos que también quiero detallarles porque me parecen de la mayor importancia de conocimiento de todos ustedes. En primer lugar, frente a la hipoteca de Ecopetrol, es bueno que ustedes sepan que esta es una hipoteca que se constituyó mediante escritura pública en el año de 1963. Es decir, que tiene cerca de 59, casi 60 años de haberse constituida, y era por la suma de 2 millones, hasta por 2 millones de pesos. Y la garantía era el lote donde funcionaba la planta eléctrica con un área de 7.890 metros cuadrados. Pues bien,
Luego, por algunas circunstancias inexplicables desde el punto de vista jurídico, la garantía hipotecaria se extendió a todo el terreno, es decir, a las casi 60 hectáreas. Un tema que excede en 75 veces la garantía real otorgada por Ferticol a Ecopetrol. En el 2003, sin embargo, y estos son argumentos jurídicos que hemos presentado a Ecopetrol para decirle que no nos cabe ninguna duda frente al ya fenecimiento, la necesidad de que se pueda levantar la hipoteca de estos predios, por cuanto, entre otras cosas, en el 2003, Ecopetrol cedió sin contraprestación a su favor la parte del crédito que en ese momento se tenía con Ferticol a la Universidad de La Paz por una cifra que ascendió a 10.300 millones de pesos. Ellos decían que ahí ya quedaba la empresa totalmente sin deudas con Ecopetrol. Y luego, en el 2006, se hizo exactamente el mismo procedimiento con la gobernación del departamento, dejando claro que no había ya ninguna deuda de Ferticol con Ecopetrol, por lo cual ya la hipoteca se daba por hecho que se levantaba. Pero aparte de eso, en el 2017, el 12 de octubre, de una manera clara, categórica y nítida, se estableció en una modificación al acuerdo de reestructuración, del cual hizo parte Ecopetrol, que tiene un carácter de decisión concursal, para todos los firmantes ausentes y disidentes en el artículo 25 de esta modificación al acuerdo de reestructuración, estableciendo lo siguiente. Ojo, artículo 25, solidaridad y garantías. La celebración del presente acuerdo por parte de los acreedores no implica renuncia a las garantías existentes a favor de ellos, teniendo en cuenta que ya fue cancelada la creencia con garantía real. Ecopetrol S.A. debe cancelar la garantía consistente en la hipoteca sobre los bienes de Ferticol, aspecto que nos da la razón jurídica, pero que Ecopetrol aún no quiere aceptar. Por otro lado, Ecopetrol se presentó dentro del proceso de presentación de reclamaciones como acreedor de primera clase, de segundo orden, específicamente por unos temas de cuotas partes pensionales. Ellos estaban reclamando cerca de, por un lado, por capital 519 millones de pesos y por intereses 768, luego de lo cual calificados y graduados solo se les reconocieron 215 millones de pesos, según los criterios financieros, jurídicos y técnicos que hemos aplicado para esta clasificación y calificación de las reclamaciones, y se le rechazaron a Ecopetrol 1.072 millones de pesos por diferentes razones. Pero hay que destacar que Ecopetrol no se presentó como acreedor hipotecario, o sea, no hizo uso de la presunta garantía. Luego, al no hacerlo, dicho crédito se volvió un pasivo cierto no reclamado. En conclusión, tenemos los argumentos jurídicos para poderle decir a Ecopetrol que levante la hipoteca. Vamos a seguir trabajando en ese sentido y vamos a seguir con nuestra argumentación en las instancias que sean necesarias para que en el corto tiempo podamos tener que esta hipoteca se levante y poder hacer todo lo que es la venta ya sin ningún tipo de amarre, como en este momento lo tenemos con el lote donde funcionaba la empresa, para poder monetizar el activo y poder entonces con estos recursos hacer el pago que corresponde a las diferentes acreencias. Por otro lado, frente al tema de la seguridad social con Colpensiones, ellos presentaron específicamente Colpensiones una reclamación de 38.000 millones de pesos. 38.000 millones de pesos, de lo que se les rechazó la totalidad a Colpensiones, específicamente porque vinieron a hacer reclamaciones sin los títulos originales, lo que significa que seguramente ellos, ahora una vez resolvamos también las impugnaciones y se den algo en las demandas que seguramente se irán a dar, poder definir que es que las reclamaciones dentro de los procesos de liquidación se tienen que hacer con títulos originales, porque eso
Para poner un ejemplo, no puede ser factible que, para que me puedan entender, que alguien que tenga una copia de un cheque vaya al banco con la fotocopia y pretenda que el cajero del banco con la fotocopia le haga el cambio del cheque. Algo similar estaba presentando Colpensiones, por lo cual se le fue negado. Pero de este valor reclamado de los 38.000 millones de pesos, cerca de 5.000 corresponden a capital y el resto corresponde a intereses, a Colpensiones. La presentaron el 20 de marzo, 5.200 millones de pesos capital, 33.000 millones de pesos por intereses. Es un crédito de primera clase, segundo orden, y la calificación, como le mencioné, fue rechazada. Colpensiones presentó el recurso de reposición y en estos momentos estamos depurando con una asesoría especializada para poder resolver. Y complementariamente, debo decir también que estamos en un ejercicio conjunto con Sintrenquigas para poder hacer valer también el ordenamiento jurídico donde hay abundante material legal y jurisprudencial, donde se establece que aquellos trabajadores que teniendo la edad y teniendo el tiempo de servicio deben tener el reconocimiento de la pensión y que no obsta para no otorgársela el hecho de que Ferticol no haya pagado los años que adeuda de seguridad social, porque la ley establece que eso es un problema entre los fondos o Colpensiones y Ferticol S.A. en liquidación. Y el trabajador no tiene por qué ser el que lleve las consecuencias de esa situación. De eso hay diferente y abundante material. Pero hay algunas personas que tienen algunas circunstancias muy puntuales que todavía la norma los ampara mucho más, como las madres cabezas de familia que tengan menores de edad o personas con algún tipo de situación física que los obligue a estar en permanente atención de estas personas o de estos menores de edad. Estamos ya ultimando los detalles para asesorarlos, sin ningún costo para los trabajadores, por supuesto, con la asesoría legal para que se pueda establecer, por un lado, la tutela a quienes, amparados en la normatividad, podamos lograr que le den este reconocimiento de la pensión respectiva. Y por el otro lado, con un modelo de demanda que también ya tenemos muy adelantada y muy depurada desde el punto de vista jurídico para que se pueda presentar y que se pueda reclamar y gestionar con el mismo Ministerio del Trabajo, como lo venimos haciendo con Sintrenquigas, para que estos trabajadores puedan contar también con la pensión mientras se resuelven los otros temas de Ferticol. Y en el tema de los impuestos municipales, el municipio tenía un valor reclamado de 5.000 millones de pesos, se le rechazaron 3.000 millones, se les aceptaron 1.700 y el argumento es por prescripción. La reclamación se presentó el 17 de marzo, la suma reclamada fueron 5.100 millones de pesos, que representaban 292 por impuesto y 4.800 por impuesto predial. Impuesto de Industria y Comercio, 292 y impuesto predial, 4.800 millones de pesos. Es un crédito de primera clase de sexto orden, calificado, aprobado parcialmente. Y dentro de lo cual se está haciendo todo el proceso para que se pueda resolver, pese a que el municipio no presentó recurso de reposición, con lo cual esta decisión emitida por parte del liquidador queda en firme dentro del proceso. Y para realizar cualquier pago, pues se debe ceñir a la prelación de créditos conforme esté establecido en la ley, porque no se pueden vulnerar la prelación de los créditos. Esto frente al tema de los impuestos prediales. Ahora, de manera concreta, sobre el avance del plan de liquidación en Ferticol S.A., debo decir, como también los trabajadores conocen, los pensionados, los miembros de la Junta Liquidadora y sectores de opinión, que para la liquidación se definieron unos objetivos estratégicos muy concretos que son los siguientes. Pues obviamente, unos temas de inicio y de avance del proceso de liquidación,
el manejo de las acreencias, el manejo de los activos, la liquidación de los contratos, el pago de las acreencias, el manejo de los archivos, lo que tiene que ver con la definición de los procesos jurídicos, en la parte final de la liquidación, consolidar la terminación de la existencia legal de Ferticol y otras actividades varias. Estos, en resumidas cuentas, son las diferentes acciones o los objetivos estratégicos de la liquidación. Ahora bien, para poder entender el avance y una vez conocido estos objetivos estratégicos generales, quiero resaltar algunos aspectos puntuales para poder entonces definir en qué porcentaje de avance vamos en la liquidación. En un primer lugar, en el inicio del proceso se establecieron algunos aspectos como el nombramiento del liquidador, nombramiento de la junta asesora, el registro, notificaciones, la entrega de información a diferentes entes y organismos, hacer el inventario, el balance del estado en el que se inicia la liquidación, presentar la supresión de los cargos y la terminación de los contratos, adelantar el proceso de levantamiento de fueros sindicales. Este es el avance de este primer objetivo estratégico. En cuanto al inicio del proceso, estamos ya en un 99%. ¿Qué nos falta para cumplir el 100%? El levantamiento de los 3 fueros sindicales y la revisión que debe hacer el Tribunal Administrativo de Santander. Eso frente al primer objetivo estratégico. El segundo objetivo, el manejo de las acreencias, tiene que ver con los emplazamientos establecidos en la norma, la recepción de las reclamaciones, la obligatoriedad de calificarlas y graduarlas, la opción de presentar los recursos a quienes así lo estimen conveniente, la obligación de mi parte como liquidador para resolver los recursos presentados y la definición y la cuantificación de aspectos fundamentales dentro del proceso liquidatorio como el pasivo cierto no reclamado, las provisiones y las contingencias. En cuanto a ese segundo objetivo estratégico del manejo de las acreencias, estamos en un 98%. ¿Qué nos falta para cumplir el 100%? Dar la última parte de la notificación y ejecutoria de las resoluciones de los recursos presentados. En un tercer y cuarto aspecto, que tiene que ver con los objetivos estratégicos de la liquidación, el que tiene que ver con el manejo de los activos, tiene que ver con la elaboración de los inventarios y el avalúo, la aceptación del inventario y los avalúos, la venta de los activos, la negociación de los predios que son de Ecopetrol, pero que en este momento se encuentran invadidos. En cuanto a la terminación de contratos, pues hacer el inventario de los contratos vigentes y hacer la terminación respectiva. Y en ese sentido, de estos objetivos estratégicos, estamos en un avance del 53% frente al manejo de los activos y en un 84% frente a la terminación de los contratos. Dentro del manejo de los activos, pues un aspecto que hace falta todavía trabajar de una manera intensa, como lo he mencionado, es el tema de la resolución de los predios que están invadidos, muchos durante más de 30, 25 años, y que es necesario, por supuesto, monetizar para poder hacer el pago de las acreencias respectivas. Y también lo que tiene que ver con la terminación de los contratos, con algunos que todavía en este momento hace falta finiquitar. Por otro lado, en cuanto al manejo de los acreencias como quinto objetivo estratégico, tenemos la revisión de las conciliaciones y las transacciones, el pago de lo no debido, el pago de seguridad social y la normalización de las obligaciones pensionales, al igual que el pago de las acreencias laborales. En cuanto al manejo de los archivos, está el diagnóstico de la elaboración del archivo, la contratación del archivo y, por ley, este archivo tiene que ser entregado a la gobernación del departamento, porque cuando termine la liquidación, desaparece la empresa y todo el archivo tiene que quedar ya a disposición de la gobernación del departamento conforme lo tiene establecido la Secretaría Administrativa a través de la persona y el equipo que se encarga de los temas del archivo departamental. En cuanto al avance específico de estos objetivos, frente al manejo de las acreencias estamos en un 63% y en cuanto al manejo de los archivos, en un 13%. El avance de los archivos se limita
o está íntimamente ligado a la generación de recursos. Pese a que es un archivo que debe ser trasladado a la gobernación del departamento, los recursos no salen de la gobernación departamental, sino que salen de la misma liquidación de la empresa, y necesitamos monetizar activos para poder hacer la contratación y poder mejorar este indicador que tenemos en cuanto al manejo de los archivos, que está en un 13%, pero que al final de la liquidación, repito, tiene que llegar a manos de la gobernación del departamento. Frente a los procesos jurídicos, pues se tienen acciones muy concretas, como promover acciones ante los diferentes organismos de control que hemos hecho de una manera detallada y responsable, las gestiones jurídicas complementarias a otras instancias, resolver el tema de las invasiones de las tierras de Ferticol, el inventario de los procesos judiciales, la defensa judicial de Ferticol, y el avance es del orden frente al tema de los procesos jurídicos del 61%. En cuanto a la terminación de la existencia legal de Ferticol, que es prácticamente la última fase donde se debe dar el expediente de la liquidación, la adjudicación de los activos cuando así sea necesario, y el cumplimiento de las etapas de la finalización con la expedición del acta de liquidación y la publicación de la resolución ya de la existencia legal, está acompañado de otro objetivo, que es otras actividades varias como la disposición de los residuos químicos, disposición de bienes fungibles y, como le he mencionado, el establecimiento del órgano de difusión de todos las actuaciones del liquidador a través de la página web como órgano oficial de la liquidación. Entre estos dos objetivos, también se acompaña la expedición de comunicados periódicos del liquidador para mantener informados a todos los interesados. Y el avance de la terminación legal es del 0% y de las otras actividades complementarias en un 94%. En términos generales, el avance de la liquidación hasta el momento está en un 57%. Este es el resumen de lo que tiene que ver con la actuación con el equipo de trabajo a mi cargo dentro del proceso liquidatorio y con todos los pormenores como se ha querido entregar a cada uno de ustedes en este proceso de rendición de cuentas. Entonces, con ese grado de detalle se ha querido informar a todos ustedes, comunidad de trabajadores, extrabajadores, pensionados, sustitutas, familiares, herederos, periodistas, miembros de junta liquidadora, comunidad en general interesada en el proceso de la liquidación de Ferticol. Y con esto, por supuesto, decir que estamos trabajando de una manera intensa, comprometida, esmerada, por resolver el tema de la liquidación dentro de los términos establecidos, con las facultades otorgadas al señor gobernador del departamento y también lo contemplado en el decreto de la liquidación, el decreto 08 expedido por la administración departamental. Y los diferentes informes que se han venido entregando tanto a la Contraloría General del departamento, al igual que la Junta Liquidadora, los acompañan solicitudes de manera esporádica que nos hacen de instancias como la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación por todo lo que consideran de su interés, y también dentro de las instancias que hemos buscado para presentar quejas, denuncias y demandas de lo que hemos hallado aquí en Ferticol y lo que sucedió durante tantos años, para que sea precisamente la autoridad competente la que adjudique las responsabilidades en caso de que así lo estimen. Entonces, esto es el informe que tiene que ver con el estado de avance de la liquidación de Ferticol. Y entonces, doctora Eliana, si a bien tiene, podemos dar también respuestas a diferentes inquietudes presentadas por las personas a través del chat. Debo decir que me acompañan también algunos funcionarios de la liquidación de Ferticol, entre ellos el doctor Ernesto Bedoya como director administrativo, está también el doctor Oscar García, el asesor jurídico de la empresa, y estamos también acompañados de Julio Flores, el director financiero, y María Mónica Puerta como la persona encargada de nómina y el tema de
las hojas de vida de los pensionados de Ferticol. Con este equipo de trabajo, para poder atender las diferentes inquietudes que a bien tengan quienes han estado también presentes aquí en esta rendición de cuentas. Entonces, estamos atentos, doctora Eliana. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, por su gran exposición. Sí tenemos algunas preguntas, pero no sin antes agradecer a todas las personas, más de 60 personas que nos acompañaron el día de hoy en cumplimiento a la Ley de Transparencia de Acceso a la Información, Ley 1712 de 2014. Por eso se generó esta rendición de cuentas de la vigencia 2022 con el ánimo de que todos ustedes conozcan y todas las partes interesadas, trabajadores, extrabajadores, pensionados, sustitutos, herederos, contratistas, proveedores y de la comunidad en general sobre el avance de la entidad en liquidación. Sí, señor, tenemos la primera pregunta por parte del señor Jaime Becerra. Él pregunta, ¿cuándo nos pagan? Ya es justo y es mucha demora. Bueno, a Jaime, al igual que a todos los demás trabajadores que en igual sentido tengan esta duda, debo decirles que nuestro interés es poder resolver la situación en el menor tiempo posible. Lo claro es que en este momento no está en manos mías como liquidador poder hacer el pago inmediato por todo lo que acabo de exponer. Toda la exposición ha estado enfocada en que ustedes conozcan qué limitantes existen en este momento dentro del avance de la liquidación y específicamente por qué no se ha podido hacer el pago respectivo a todas las acreencias. Se tiene que cumplir, por una parte, el ordenamiento jurídico del paso a paso que la ley nos obliga, como en efecto lo acabo de exponer, pero aparte de todo también el hecho de que para poder pagar se tienen que hacer la venta de los activos y específicamente frente al caso de los trabajadores por ser la creencia que más pesa, que es cerca de 40.000 millones de pesos aproximadamente, debe salir de los recursos de la venta del lote donde funcionaba la empresa, porque con ningún otro activo se puede alcanzar esta cifra. Pero de esa manera también ustedes deben conocer, como lo he mencionado, las limitantes de la hipoteca de Ecopetrol, del tema de los limitantes también con el municipio, los trabajadores que tienen deudas pendientes con Ferticol también tienen que resolver el tema. Los que tienen todavía procesos en el juzgado laboral no se le puede pagar hasta que no llegue a su final el proceso. Los que lo han llevado a diferentes instancias también, de la misma manera. Lo que significa que esta es una situación, repito, que no está en mis manos, pero como ustedes lo acaban de ver, hemos avanzado de una manera significativa y esperamos que en el menor tiempo, así como tuvimos la oportunidad en el mes de diciembre del año anterior de decirle a los pensionados que ya Ferticol había normalizado el pago de las mesadas atrasadas y en adelante ya empezaban el pago mensual como corresponde a cualquier pensionado de este país, buscamos que en el corto tiempo a los trabajadores con la venta de los activos de la empresa podamos también honrar la deuda que tenemos con ellos y que de esta manera se pueda cumplir la ley y los trabajadores, por supuesto, que también se sientan amparados con el ordenamiento jurídico y que la liquidación continúe su curso hasta llevarla al final, como también es la obligación en mi condición de liquidador. En los próximos meses estaremos informándoles pormenorizadamente, Jaime, a usted y a todos los trabajadores para que sepan en el momento que sea ya vendidos los activos y actuando jurídicamente como está establecido en la norma, poder entonces hacer los pagos respectivos. Muchas gracias, doctor. La segunda pregunta formulada por el señor Luis Lozano dice lo siguiente: deseo se me informe con mucha claridad qué diligencias se han adelantado con respecto al tema de Colpensiones, con el ánimo de saber cuál es la situación actual para los que estamos a las puertas de pensión por vejez. Bueno, ya en la charla tuve ocasión de mencionarles que justamente en esta gestión que estamos haciendo con Sintra Enquigas,
por conducto de Edison Loaiza y algunos miembros directivos, hemos tenido conversaciones con el Ministerio del Trabajo para que por su conducto podamos llegar también a Colpensiones, que es una instancia del Estado, y poder decirle, como lo acabo de mencionar en mi exposición, que hay algunas personas en Ferticol, entre otras Luis, con una situación de salud precaria que le ha hecho que haya perdido la visión por efecto de una enfermedad degenerativa en su visión y con tiempo de servicio y demás, porque la instancia de Colpensiones no corresponde y no obra como está establecido en la norma. Y por esa razón es que vamos a acompañar a estos trabajadores para que mediante tutela, nosotros ya tenemos el modelo y estamos solamente pincelándole unos detalles, para poderles facilitar estas actuaciones, que deben ser, por supuesto, de iniciativa de cada trabajador. Quienes así lo deseen con nosotros, lo pueden hacer sin ninguna dificultad. Y la asesoría jurídica que nosotros otorguemos desde la empresa no tiene ningún valor. El que quiera pagarle un abogado externo, pues yo no me puedo impedir que así lo haga. Pero de parte nuestra vamos a avanzar como lo hemos acordado con el sindicato de Sintra Enquigas, como lo hemos también manifestado al señor viceministro del Trabajo, como lo vamos a llevar ante Colpensiones para que mediante tutela a quienes les corresponda se le pueda otorgar este beneficio de la pensión, pero a los que no, seguir entonces el trámite de ordinario que corresponde a una demanda, donde nosotros también ya estamos ultimando el modelo de la demanda para que sea aplicado por los que a bien tengan y nosotros con la asesoría jurídica para poder avanzar en esto y que estos trabajadores tengan su pensión. Repito, los que tienen años de servicio, los que tienen edad para la pensión, pero que aún por diferentes circunstancias no han sido pensionados, porque tenemos la razón jurídica basada en la normatividad y en la abundante información jurisprudencial, donde ese tema, así Ferticol no haya pagado, no tienen por qué negarle la pensión a estos trabajadores. Ya a algunos les hemos entregado certificaciones, hemos avanzado mucho en el otorgamiento del CETIL y vamos a seguir esforzándonos para poder apoyar con la documentación que sea necesaria para que estos trabajadores puedan ante Colpensiones y ante los fondos tener el reconocimiento de ley que les corresponde. Muchas gracias. Siguiente pregunta por la señora Leis Hernández. ¿Para cuándo se daría el pago a Colpensiones? Pues consideramos que en la pregunta número 1 contesta el señor Jaime Becerra en referencia a los pagos, ya el señor liquidador respondió. ¿Habría alguna ampliación, doctor Juan Carlos? Sí, decirle a Ledis que efectivamente vamos a trabajar en eso intensamente. Ledis también tenga la seguridad a quienes les corresponda el tema de los fondos y el tema de Colpensiones por efecto de que como madre cabeza de familia y en atención a alguno de sus hijos, las razones jurídicas sobran para poder entonces hacer la gestión ante Colpensiones. Lo vamos a acompañar. Ese es nuestro compromiso. Estamos seguros de que en el corto tiempo va a haber resultados, incluso independiente del incumplimiento de Ferticol, repito, porque la ley y la jurisprudencia establecen que esta es una situación que no puede afectar a los trabajadores. Y así lo vamos a invocar y así lo vamos a lograr dentro de poco. Muchas gracias. Siguiente pregunta formulada por el señor Edgar Uceda Díaz. Para deshipotecar los terrenos de Ferticol podemos hacer una tutela contra Ecopetrol. Esa tutela nos la debería elaborar los abogados jurídicos de la empresa. Ferticol tiene todos los datos necesarios y nosotros tenemos las firmas de los trabajadores en un documento donde pedimos celeridad al proceso de liquidación y Ecopetrol tiene estancado ese proceso de liquidación con la hipoteca afectando nuestros derechos fundamentales en general. Pues decirle a Uceda lo mismo que a los demás trabajadores en ese sentido, que pues de parte nuestra hemos actuado frente a Ecopetrol, ya incluso hemos impetrado derechos de petición, hemos a través de mecanismos de tutela buscado que Ecopetrol nos resuelva esta situación, pero
Ellos también tienen su equipo jurídico. Recordemos que Ecopetrol es la empresa más grande de Colombia, con el bufete de abogados más grande del país, de todas las especialidades, y obviamente que ellos allá con sus argumentaciones jurídicas hacen que los procesos se dilaten. Pero por otro lado también, dentro de la experiencia que nosotros tenemos frente al tema de las gestiones buscando tutelar derechos, también nos hemos encontrado con fallos en el sentido de que los diferentes jueces de la República, por supuesto, establecen que la tutela está establecida como un mecanismo que de manera inmediata pueda atender derechos, pero cuando no exista otra vía del ordenamiento jurídico que no se pueda cumplir o que no se pueda abordar lo que normalmente utilizan como argumento para terminar inaceptando la tutela. Pero es una propuesta, por supuesto, Edgar, que con usted, los demás trabajadores que a bien lo tengan, ustedes saben, yo estoy abierto al diálogo, poder explorar desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista administrativo, cómo podemos avanzar con esta gestión que se ha hecho con Sintra Enquigas. Tuvimos ocasión también de decirle al señor viceministro del Trabajo que por su condición de funcionario del alto gobierno nos pudiera acercar a Ecopetrol para que más allá de esas disputas jurídicas mediante tutelas pudiéramos llegar al despacho de la presidencia de Ecopetrol, porque tenemos los argumentos jurídicos, porque creemos tener la razón jurídica, como en esta exposición se los he mencionado, y poderle decirle a Ecopetrol, mire, es que ya la hipoteca la tienen que levantar. Y es más un acto, digamos, de gestión ante Ecopetrol, que lo estamos buscando y nos han anunciado que en el corto tiempo también lo podamos lograr, porque recuerden que Ecopetrol en este momento está en una etapa también de transición frente al anuncio del retiro de su actual presidente, que estará en la empresa hasta el 31 de marzo próximo, lo que significa que no sabemos si en la fase final de su gestión se pueda lograr eso o tengamos necesariamente que esperar la llegada de la nueva administración de Ecopetrol para poder resolver este tema. Pero sí, estoy dispuesto, abierto y en plena disposición de explorar los caminos que sean necesarios para que en el menor tiempo posible podamos resolver este tema para beneficio de todos ustedes. Siguiente pregunta, formulada por Fernanda Hernández. Quisiera saber qué pasará con el tema de avaltítulos y los descuentos que se alcanzaron a realizar para ellos. Bueno, quiero pedirle ahí al doctor Ernesto Bedoya a pedir también en su momento que hiciera un diagnóstico. Hay un micrófono abierto. Le pedí que al doctor Ernesto Bedoya para que junto con el doctor Julio Flores me hiciera una evaluación pormenorizada sobre este aspecto y poder también atender esta situación, que es una situación que compromete a muchos trabajadores, muchos de los cuales se le hicieron los descuentos respectivos, pero que luego, pese a que le descontaron al trabajador, a la instancia de aval títulos no se hicieron los pagos respectivos y en consecuencia poder tener también las actuaciones que en la parte legal podamos acometer. Entonces, doctor Ernesto Bedoya, para que por favor también usted ilustre a los trabajadores sobre este particular dentro de lo que ustedes han avanzado con el doctor Julio Flores. Sí, buenos días para todos los presentes. En cuanto al tema de aval título, recordemos que antes de iniciar el proceso de reclamación, se les pidió la certificación por ese concepto, donde la información estaba clasificada de los valores que le fueron deducidos. Se les clasificó la información de los valores que fueron cancelados y los que estaban pendientes por cancelar. Muchos de los compañeros hicieron la reclamación de los valores que estaban pendientes por cancelar a aval título, valores que realmente corresponden a deducciones de nóminas canceladas a trabajadores, ¿ya? Y estos valores que quedaron pendientes
por parte de la empresa cancelarle aval título, los trabajadores lo reclamaron y se les reconoció en la reclamación, lo que significa que estos recursos que se le descontaron a los trabajadores en sus nóminas y que la empresa no logró cancelarlo, aval título, se le va a devolver a los trabajadores en su reclamación, ¿ya? Entonces, será devuelto a los trabajadores. Muy bien, muchas gracias, doctor Julio. Siguiente pregunta formulada por Sandra Patricia Montoya. ¿En qué perjudica a los trabajadores que no le deben nada a la empresa si los trabajadores que deben a la empresa no se acercan a solucionar sus deudas? ¿Atrasa a los que no deben nada? Pues bueno, esa pregunta que hace Sandra debe llenar también de motivación, aun cuando también de preocupación, a los que ya la empresa les notificó que tenemos suficientemente documentado el pago de lo no debido. Porque, por supuesto, acuérdense que la ley establece que los pagos se tienen que hacer en igualdad de condiciones para todos los beneficiarios. Y cuando hagamos los pagos, pues es mucho más práctico y además enmarcado en la norma que lo podamos hacer con todos y no que los que le deben a la empresa no solamente no reciban nada, sino que adicionalmente obstaculicen el procedimiento administrativo para poder hacer el pago a los demás trabajadores. Por supuesto que es una necesidad de que estos trabajadores solucionen la situación que tienen con Ferticol. Como ustedes mencionaron, son cifras muy elevadas, por el orden de los 7.000 millones de pesos aproximadamente, que no han sido resueltos por los trabajadores. En algún momento traté también por comunicación escrita que les envié decirles que yo les podía asesorar, pero algunos optaron por entregarle esta invitación mía a un abogado que, entre otras, los engañó, los utilizó. No me cabe duda que a su costa se benefició y él mismo terminó respondiendo el documento que necesitábamos para poder obrar de conformidad. Lo que significa que pues son ustedes, cada trabajador que tiene claro que tiene deudas pendientes con Ferticol, quienes tienen que acercarse a la empresa para poder responder por la situación, entre otras cosas, porque de no hacerlo, eso llega a otras instancias que comprometen a órganos de control. Y recuerden que los recursos de la empresa son recursos públicos y por ser recursos públicos tienen medidas de protección especiales y van a comprometer los intereses de ustedes y de sus familias. Y en este momento que estamos resolviendo todos los temas de Ferticol, es el momento en que ustedes también resuelvan su situación personal. De no hacerlo ahora, con toda seguridad, se van a complicar más en el futuro. Siguiente pregunta formulada por Grace Hernández Patiño. Pregunta, ¿por qué puede pasar con los pensionados si el Fondo Territorial de Santander no quiso recibir a los pensionados porque Ferticol todavía está funcionando, lo cual nos preocupa esta situación? Bueno, no es cierto que Gredis, no es cierto que el Fondo Territorial de Pensiones no hubiera querido recibir a los pensionados. De hecho, como lo expuse en mi presentación, fue precisamente el señor gobernador quien con su equipo de trabajo elaboró el decreto de la liquidación que incluyó un articulado específico, detallado, para que no le generara dudas a los pensionados, pero que adicionalmente le diera toda la tranquilidad, como quedó establecido en el decreto 08, donde fija que al término de la liquidación, todo lo que son el pago de las obligaciones pensionales, que en este momento estoy haciendo yo como liquidador, pasan ya a cabeza
del Fondo Territorial de Pensiones de la Gobernación del departamento. Todo lo que yo estoy haciendo, por supuesto que está siendo de conocimiento de la Gobernación, de la Secretaría de Hacienda. Recuerden que el doctor Félix es el presidente de la Junta Liquidadora, pero además es el secretario de Hacienda de la Gobernación. Y un subordinado de la Secretaría de Educación es el Fondo Territorial de Pensiones, y con ellos hemos establecido comunicación permanente. De hecho, el cálculo actuarial lo hemos venido comentando con ellos. El nuevo cálculo que vamos a hacer en los próximos días, ya le hemos dicho que las variables que se van a tener en cuenta dentro de la proyección matemática también debe ser de conocimiento de ellos, porque al final, cuando llegue a su última etapa, la liquidación en el momento que sea, ahí ya es el Fondo Territorial de Pensiones con el encargo fiduciario que ya deberá estar constituido, con los recursos que garanticen el pago a perpetuidad de estas obligaciones pensionales, el que mes a mes irá pagándole. Son más o menos 50 millones de pesos los que vale la nómina de estos pensionados. Y estos recursos deben salir de este fideicomiso que les acabo de mencionar, que estamos terminando de constituir con Fiducentral. Pero el pago que en este momento estoy haciendo yo, luego lo va a tener que hacer el Fondo Territorial de Pensiones, por supuesto, de los recursos que estén depositados en la fiducia que se constituya para atender estas obligaciones con los pensionados y las sustitutas. Siguiente pregunta. Marianelli pregunta, para el grupo de pensionados es de interés conocer en detalle los movimientos de dinero que se han realizado con el traslado de fondos de Fidagraria a la cuenta de Ferticol. Detalle de los pagos realizados. Claro, cómo no. Y de nuestra parte no tenemos ningún inconveniente. De hecho, Fidagraria nos ha también enviado copia de la comunicación que en ese sentido le hizo llegar al ingeniero Luis Felipe Mejía. Recuerden que el ingeniero Luis Felipe Mejía, por una generosidad y disposición en ese sentido del señor gobernador para que estuvieran plenamente enterados dentro del proceso de la liquidación, les otorgó un cupo para que estuviera allí un vocero de ustedes, y ustedes designaron al ingeniero Luis Felipe. Pues bueno, él en su condición de miembro de la Junta Liquidadora le escribió a Fidagraria comentándole los detalles. La Asociación de Pensionados también me enviaron un derecho de petición que ya se les respondió oportunamente a ustedes, donde le damos a conocer todos los detalles de los recursos que fueron girados, los que aún están depositados en los diferentes títulos que conforman el portafolio. Hoy les he mencionado de los avances que tenemos con Fiducentral. Debemos hacer el cálculo actuarial, pero lo que debe tener absoluta claridad y total tranquilidad los pensionados es que en mi condición de liquidador yo debo depositar los recursos del 100% del cálculo actuarial para que de ahí, en este fideicomiso, salgan los recursos para que se le paguen oportunamente a cada uno de ustedes. No deben tener ninguna duda, así como luchamos y logramos que le pudiéramos pagar a ustedes todo lo que se le debía de los últimos 6 años, lo vamos a hacer en los próximos días con la constitución del nuevo fideicomiso, pero además también con el fondeo del 100% de los recursos del cálculo matemático de las obligaciones pensionales para ustedes, los pensionados y las sustitutas de Ferticol. Muchísimas gracias por todas las aclaraciones, por las aclaraciones a todas las inquietudes presentadas en el día de hoy. Con esto, pues, damos por terminado la sesión de preguntas. Esperamos haber satisfecho a cada uno de ustedes sus inquietudes, y una vez más agradecemos a la Junta Liquidadora, a todas las personas trabajadoras, trabajadores, pensionados, sustitutos, herederos, contratistas, proveedores y comunidad en general que nos acompañaron en nuestra primera rendición de cuentas en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Muchísimas gracias, y también queremos recordarle nuestra página web fertilizantescolombianos.com. En esta página pueden encontrar toda la información de notificaciones, actos administrativos, está permanentemente actualizada de todas las actividades
y gestiones que hemos venido adelantando en el proceso de liquidación. Muchísimas gracias a todos y pues, doctor, le doy las palabras para que despida esta actividad. Mi gratitud también, doctora Eliana, con todos los trabajadores de Ferticol, de los pensionados, de las sustitutas, de los herederos, de los miembros de Junta Liquidadora, también de los periodistas, de los funcionarios de la gobernación departamental, de los líderes regionales y departamentales que también han estado presentes, buscando conocer los pormenores del avance de la liquidación. Hoy queremos, como lo he dicho, manifestarles que el avance de la liquidación va en un 57% y ya de manera detallada les pude precisar de todo lo que se ha logrado, de lo que nos falta, pero de lo que estamos trabajando, incluso con el apoyo de muchos de ustedes. Tengan la absoluta certeza que estamos trabajando con esa intensidad para poder lograr que en el menor tiempo posible podamos atender los requerimientos de cada uno de ustedes. De la misma manera, de las diferentes instancias que han tenido de una u otra manera que ver con el devenir de Ferticol y que la liquidación avance conforme la norma, por lo cual también agradezco a cada uno de ustedes, a usted, doctor Eliana, en su condición de jefe de control interno de Ferticol, por su participación también directa para que con esa visión de control se pueda avanzar en el proceso de la liquidación respetando los derechos, acatando las normas y así lo vamos a continuar haciendo. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Hasta una próxima oportunidad para todos y muy agradecida por este momento y este evento que nos permite estar actualizados en cada una de las gestiones. Muchas gracias.